Pues ya que se murió, por lo menos que sirva para algo, ¿no? Las palabras de mi nuera Jimena cortaron el aire como una navaja, mientras señalaba con su copa de vino tinto la estantería donde mi hijo Julián guardaba sus libros de fotografía. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría, y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Yo estaba allí, sentada al borde del sillón de terciopelo verde, el mismo donde Julián se quedaba dormido cuando era pequeño después de que le leyera los salmos, con mis rodillas temblando bajo mi falda de lana negra y un rosario escondido en la manga de mi suéter. Habían pasado apenas 9 días desde que mi hijo murió en ese choque frontal en la carretera a Cuernavaca. 9 días en los que el dolor me había carcomido las entrañas como ácido. 9 noches sin dormir, rezando el Ave María hasta quedarme sin voz, pidiendo a la Virgen que me ayudara a entender por qué Dios se había llevado al único de mis hijos que me visitaba cada domingo. No hubo velorio con rezos. Jimena decidió que las ceremonias religiosas eran cosa del pasado. No hubo misa de cuerpo presente. Solo silencio. Solo lágrimas secas en mi garganta. Solo el vacío de una casa que olía a flores marchitas y a promesas rotas. Y ahora esto. La casa de Julián en la colonia Roma Norte parecía un mercado de pulgas. Por todas partes había cajas de cartón con etiquetas escritas con plumón negro. Vender, donar, basura. Su guitarra acústica, esa con la que me cantaba las mañanitas cada cumpleaños, yacía recargada contra la pared, con un letrero que decía 15,000 pesos, negociable. Me canso de decirlo. Si vendemos todo ya, yo puedo irme a Tailandia un mes, continuó Jimena, pasándose la mano por su cabello rubio oxigenado mientras tomaba otro trago. Él ya no va a necesitar ni el colchón, ni sus libros, ni esa guitarra que nunca tocaba bien. ¿Tú lo escuchaste tocar alguna vez, señora Tere? No, ¿verdad? Pues eso, mejor vendo todo y me libero ya de tanto drama. Señora Tere, así me llamó, no mamá. No suegra, señora Tere. Como si fuera una vendedora ambulante que había tocado su puerta por error. Como si no hubiera sido yo la que cuidó a Julián los últimos 3 meses de su vida, cuando el cáncer le comía el hígado, y ella no podía ver tanto sufrimiento, y se quedaba con sus amigas en Polanco hasta muy tarde. Como si no hubiera sido yo la que le ponía las inyecciones para el dolor, la que le leía pasajes de la Biblia cuando las náuseas no lo dejaban dormir, la que sostuvo su mano flaca y fría mientras él me susurraba, «Mamá, perdóname por no haberte defendido antes, perdóname por permitir que te trataran así». Mis otros 2 hijos, Luis y Ángel, estaban sentados en el comedor, tragando en seco tortas ahogadas que Jimena había encargado de un lugar caro de la Condesa. Ninguno dijo nada. Sus esposas, cómplices silenciosas en este desamor disfrazado de luto, fingían revisar sus teléfonos con esa concentración falsa que usan las mujeres cuando quieren evitar confrontaciones incómodas. ¿Y yo? Vieja de 73 años, sola y sin voz, sentí cómo el mundo me escupía en la cara justo en la casa que ayudé a comprar con mi pensión de maestra jubilada. Esa misma pensión que durante años estiré como chicle para ayudar a Julián con los pagos cuando su negocio de fotografía apenas empezaba. El olor a salsa verde se mezclaba con el aroma artificial del ambientador de vainilla que Jimena rociaba por todas partes, como si quisiera borrar hasta el último rastro del olor de mi hijo. Ese olor a loción para después de afeitar, y a los cigarros que fumaba a escondidas en el balcón, cuando creía que yo no lo sabía. «Señora, ¿no va a comer?», me preguntó Carla, la esposa de Luis, señalando mi plato intacto. «Está muy rica la comida. ¿Verdad, Jimena?» Julián siempre decía que le gustaban estos lugares fancy. Mentira. Julián odiaba la comida cara. Su platillo favorito eran mis quesadillas de flor de calabaza con un vaso de agua de Jamaica. «Mamá», me decía mientras se chupaba los dedos, «tus quesadillas saben a domingo después de misa». Pero ahora él no estaba aquí para defender mis recuerdos. Para defender nada. «A mí lo que me da coraje», continuó Jimena, acomodándose el escote de su blusa negra
que parecía más apropiada para una cena romántica que para el luto. Es toda la gente que no para de llamarme para preguntar por las cosas de Julián, como si fuera un pinche museo. Ayer vino un cuate de la universidad con una cara. Ay, no, que porque querían comprarle una cámara que según él valía mucho. Le dije que se largara. Se rió. Se rió mientras hablaba de rechazar el último vestigio de la pasión de mi hijo. Julián había empezado a tomar fotografías cuando tenía 15 años, con una cámara desechable que le regalé con el dinero que ahorré vendiendo tamales en la escuela donde trabajaba. Sus primeras fotos fueron de mí, parada junto a la ventana de nuestra cocina, con mi delantal de flores y mis manos llenas de masa. «Eres hermosa, mamá», me dijo aquel día. «Algún día todo el mundo va a ver lo hermosa que eres». Esas fotografías estaban ahora en una caja marcada como basura. «Lo que sí me urge», siguió Jimena, ignorando completamente las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas, «es vender la casa. El crédito hipotecario está a mi nombre desde que nos casamos, y sinceramente, ya me cansé de este barrio. Está lleno de viejos y ya no hay ambiente. Prefiero algo por Santa Fe, ¿no? Más moderno». El rosario en mi manga se sentía cada vez más pesado. Cada cuenta era una oración que se ahogaba en mi garganta. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia». Pero las palabras se desvanecían antes de llegar a mis labios. «Además», continuó, como si estuviera hablando del clima, «ya hablé con un notario. Me dijo que como viuda todo me corresponde automáticamente, que es puro trámite, incluso la cuenta del banco. ¿Se imaginan? Julián era bien previsor. Tenía guardadito su dinerito. Sus ojos brillaron con una avaricia que me revolvió el estómago. Luis carraspeó incómodo. «Oye, Jimena, tal vez deberías esperar un poco más antes de...» «¿Esperar qué?», lo interrumpió ella, alzando la voz. «¿A qué? ¿A que se pudra todo? ¿A que los rateros se enteren y vengan a robarse lo que queda? No, Luis. Yo no voy a quedarme como esas viudas dramáticas que convierten la casa en santuario. Yo tengo que seguir adelante. Y nosotros te apoyamos», murmuró Ángel, sin levantar la vista de su torta. «Nosotros. Como si fuéramos una familia. Como si después de años de desprecios, de invitaciones canceladas, de cumpleaños olvidados, de navidades donde yo comía sola mientras ellos se reunían sin avisarme, ahora fuéramos nosotros». El silencio se volvió denso, pegajoso. El reloj de la sala, un regalo que le di a Julián cuando se tituló, marcaba las 4:30 de la tarde con su tic-tac constante, como un metrónomo marcando el ritmo de mi humillación. En ese momento, mientras veía a Jimena calcular mentalmente cuánto dinero sacaría de cada objeto que había sido querido por mi hijo, entendí algo terrible. Para ella, la muerte de Julián no había sido una tragedia. Había sido una oportunidad de negocio. Y el resto de mi familia, mis propios hijos, mi propia sangre, estaban allí sentados, cómplices de este saqueo disfrazado de apoyo. Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que Julián me había abrazado. Fue en el hospital, 2 días antes de morir, cuando me susurró al oído: «Mamá, gracias por nunca soltarme la mano». Pero ahora yo estaba completamente sola, rodeada de extraños que compartían mi apellido. Al día siguiente desperté a las 5 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años. Mi cuerpo ya no necesitaba despertador. El hábito de levantarme temprano para orar antes de que el mundo despertara se había vuelto parte de mi respiración. Pero esa madrugada, cuando me senté en la orilla de mi cama, con los pies descalzos tocando el piso frío de mi pequeño departamento en la Doctores, las oraciones se me atoraron en la garganta como espinas. «Padre nuestro que estás en los cielos», murmuré, pero las palabras sonaban huecas, sin vida. ¿Dónde había estado Dios cuando Jimena planeaba vender hasta los calcetines de mi hijo? ¿Dónde estaba cuando mis propios hijos callaron como cobardes? Mi pequeño altar improvisado sobre la cómoda me miraba con reproche silencioso. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús que había pertenecido a mi madre, el rosario de cuentas desgastadas que había rezado durante cada crisis familiar, las veladoras que mantenía encendidas por la salud de mis hijos, incluso cuando ellos no se acordaban de preguntar por la mía. ¿Cuánto había rezado por ellos? ¿Cuánto había pedido, suplicado,
llorado en silencio para que fueran hombres de bien, padres responsables, hijos agradecidos. Y ahora me preguntaba si todas esas oraciones se habían perdido en el aire como humo de copal. Caminé hacia la cocina arrastrando mis pantuflas de borrego, esas que Julián me había regalado el Día de las Madres pasado. «Para que no se te congelen los pies, mamá», me había dicho mientras me las ponía a él mismo, como cuando era pequeño y yo le amarraba las agujetas de sus tenis para ir a la escuela. El refrigerador estaba casi vacío, una botella de leche a punto de caducar, unos jitomates arrugados, media cebolla envuelta en papel aluminio. Mi pensión de 3.500 pesos apenas me alcanzaba para lo básico, pero durante años había encontrado la manera de estirar cada peso para ayudar a mis hijos cuando lo necesitaban. Recordé aquella vez, hace 8 años, cuando Luis perdió su trabajo en la fábrica de textiles y llegó a mi casa con los ojos rojos, cargando a su bebé recién nacido. «Mamá», me había dicho, parado en la puerta sin atreverse a entrar, «no tengo ni para los pañales del niño. Sandra está llorando desde ayer porque no tenemos leche en polvo». Yo acababa de cobrar mi quincena, 1.700 pesos que tenía guardados en una lata de galletas para emergencias médicas. Porque a mi edad, cualquier dolor podía convertirse en hospital y los hospitales costaban lo que no tenía. Sin dudar, le di todo, todo. «Toma, mijo, y no te preocupes por devolvérmelo. Para eso están las madres». Luis lloró ese día. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. «Te voy a compensar, mamá. Cuando encuentre trabajo, te voy a compensar todo lo que has hecho por nosotros». Nunca me compensó nada. Encontró trabajo 3 meses después en una empresa de limpieza y parecía que se le olvidó todo lo que yo había hecho. Sus visitas se volvieron cada vez más espaciadas, más frías, más utilitarias. Y después vino Ángel con su drama. Su esposa había decidido que quería estudiar una carrera en una universidad privada en Interlomas y necesitaban dinero para el enganche de un coche, porque no podía andar en transporte público con tanto libro. «Es una inversión en nuestro futuro, mamá», me explicó Ángel mientras yo preparaba café en mi cocina, usando la misma cafetera de peltre que tenía desde que él era niño. «Cuando Patricia termine la carrera, va a ganar muy bien, pero ahorita necesitamos tu apoyo». Mi apoyo. Siempre mi apoyo. Nunca tu sacrificio. Empeñé el anillo de bodas de oro que me había dado su padre. El mismo anillo que había cuidado durante 35 años de matrimonio y 12 años de viudez. Me dolió el alma entregarlo al señor de la casa de empeño en Tepito, pero me dolía más ver a mi hijo angustiado. Ángel se llevó los 20,000 pesos del enganche y me prometió que en 6 meses me los devolvía con todo y anillo. Pasaron 2 años. Cuando le pregunté por mi anillo, me dijo que había muchos gastos y que ya para qué quería yo eso, si ya nunca salía a ningún lado. Pero fue con Julián que entendí lo que significaba amar sin límites. Cuando decidió abrir su estudio de fotografía, vino a verme una tarde de domingo después de misa. Traía unas flores que había cortado del jardín de una casa abandonada, margaritas blancas que puso en un vaso de agua porque yo no tenía floreros elegantes. «Mamá, tengo una oportunidad», me dijo, sentándose en el mismo banquito donde se sentaba a hacer la tarea cuando era niño. «Hay un local perfecto en la Roma Norte. Pequeñito, pero con muy buena luz. El dueño me puede rentar barato los primeros 6 meses, pero necesito el depósito». Julián nunca me pidió dinero como Luis o Ángel. No llegaba con crisis dramáticas o emergencias fabricadas. Llegaba con sueños, con planes, con esa luz en los ojos que me recordaba al niño que fui el día que me dijo que quería ser el que toma fotos bonitas de la gente feliz. «¿Cuánto necesitas, mijo?» 50,000 pesos, mamá. Sé que es mucho. Sé que no los tienes. Pero pensé que tal vez podrías pedirle prestado al banco, usando el departamento como garantía. Yo te voy a pagar religiosamente cada mes. Te lo prometo. 50,000 pesos. Más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Pero algo en la manera en que Julián me miraba, con esa mezcla de esperanza y temor al rechazo, me recordó a mí misma a los 22 años, cuando soñaba con terminar mi carrera de maestra y cambiar el mundo un niño a la vez. Fui al banco al día siguiente. Hipotequé mi departamento, mi única propiedad,
mi único patrimonio, el lugar donde había planeado envejecer tranquila, para que mi hijo menor pudiera perseguir sus sueños de ser fotógrafo. El señor del banco, un hombre joven con traje caro que me hablaba como si fuera tonta, me explicó 3 veces que si Julián no pagaba, yo perdería mi casa. ¿Está segura, señora? Es una decisión muy arriesgada a su edad. Estoy segura, le dije, firmando cada papel sin leer la letra pequeña. Es mi hijo. Julián sí me pagó. Religiosamente, como prometió. Cada 1 de mes llegaba a mi casa con un sobre Manila que contenía 1,500 pesos exactos y un regalo pequeño. Un chocolate, una revista, una planta para mi ventana. Para mi socia, me decía guiñándome el ojo. Porque sin ti, nada de esto sería posible. Pero lo que más me gustaba no era el dinero. Era que se quedaba a comer. Era que me platicaba de sus clientes, de las bodas que fotografiaba, de los niños que hacían caras chistosas para la cámara. Era que todavía me necesitaba, no solo mi dinero, sino mi compañía. ¿Sabes qué me dijo hoy una novia, mamá? Me contó una tarde mientras comíamos sopa de tortilla. Que yo era el único fotógrafo que había logrado que su abuela sonriera en una foto. Dice que su abuela llevaba años sin sonreír porque se sentía invisible, pero cuando le dije que era la mujer más elegante de la fiesta y que quería tomarle una foto especial, se transformó completamente. Julián tenía esa magia. Veía la belleza donde otros veían deterioro. Encontraba dignidad donde otros veían solo vejez. Por eso no entendía cómo había terminado casándose con Jimena. La conoció en una boda en Las Lomas. Ella era la wedding planner, una mujer 10 años menor que él, rubia oxigenada, con uñas largas siempre perfectas y una manera de hablar que sonaba como si estuviera actuando en una telenovela cara. Desde el principio me pareció falsa. No falsa como la gente tímida que se pone nerviosa con las suegras. Falsa como los billetes de Monopoly. Bonita a primera vista, pero inútil cuando la necesitas de verdad. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones tan altos que no podía caminar bien por mi piso de mosaico irregular. Se quejó del calor, del ruido de la calle, del olor a comida que según ella se impregnaba en la ropa. Cuando le ofrecí agua de Jamaica, me dijo que solo tomaba agua embotellada. ¿No tienes agua Evian? Es que mi estómago es muy delicado. Julián la disculpaba constantemente. Es que viene de otra clase social, mamá. No está acostumbrada. Como si venir de dinero fuera excusa para la mala educación. Pero me quedé callada, porque veía a mi hijo enamorado por primera vez en años, y después de todo lo que había sufrido con su ex esposa, una mujer que lo había dejado cuando el negocio pasaba por una mala racha. Pensé que merecía ser feliz, aunque fuera con alguien que me parecía equivocada para él. El día de su boda, pequeña y sin mucha ceremonia porque Jimena quería algo íntimo en una terraza bonita, yo llegué con mi vestido azul marino más elegante y los zapatos que solo usaba para ocasiones especiales. Había ahorrado durante meses para comprarle un regalo decente, una vajilla de Talavera que vi en una tienda de artesanías en Coyoacán. Jimena desarrolló el regalo delante de todos los invitados y sonrió con esa sonrisa forzada que usaba cuando algo no le gustaba. ¡Ay, qué! Folclórico. Muy mexicano, ¿verdad? Lo vamos a poner en algún lugar especial. Nunca lo puso en ningún lado. 2 años después encontré mi vajilla de Talavera en una venta de garage que organizó en el jardín de su casa, con un letrero que decía 50 pesos cada pieza. Esa noche, ya en mi departamento, me senté frente a mi altar y recé como no había rezado en años. No por mí, por Julián, porque presentía que esa mujer lo iba a lastimar de maneras que yo no podía ni imaginar. Virgencita, le dije a la imagen de la guadalupana que colgaba sobre mi cama, cuida a mi niño. Protégelo de su propia nobleza, porque él ve el bien donde no lo hay, y eso lo va a destruir. No sabía que mis oraciones llegarían tarde, que el daño ya estaba sembrado, y que la verdadera destrucción vendría después de que la muerte nos separara para siempre. La mañana del martes me levanté con un dolor extraño en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una piedra donde debería estar mi corazón. Era el día del cumpleaños 74 de mi vida, pero por primera vez en décadas, nadie me había llamado para felicitarme. Mi teléfono Nokia,
Ese mismo modelo que Julián me había comprado hace 5 años porque es fácil de usar, mamá, no te va a complicar la vida. Permanecía silencioso sobre la mesa de la cocina, junto a mi taza de café que ya se había enfriado mientras yo esperaba una llamada que nunca llegó. Me vestí despacio, poniéndome mi blusa blanca de flores pequeñas, esa que Julián siempre decía que me hacía ver como una señora muy distinguida. Me peiné el cabello canoso con la misma raya de lado que había usado durante 50 años, y me pinté los labios con el lápiz labial rosa pálido que guardaba para ocasiones especiales, porque pensé que tal vez alguien se acordaría tarde y vendría a visitarme. Pasé el día entero esperando. Preparé mi desayuno para 2 personas, por si acaso Luis pasaba por la mañana como solía hacer antes, cuando todavía fingía que le importaba. Puse 2 tazas en la mesa, corté frutas de más, hice huevos rancheros pensando que quizás Ángel recordaría que siempre le habían gustado con mucha salsa. A las 2 de la tarde, cuando ya había recogido todo y guardado la comida extra en el refrigerador, decidí ir a la parroquia de San José. No porque fuera domingo, sino porque necesitaba estar cerca de Dios en un día que se sentía como castigo divino. El padre Miguel estaba terminando de arreglar las flores del altar cuando llegué. Era un hombre joven, de unos 40 años, que había llegado a la parroquia apenas 6 meses antes de que muriera Julián. No me conocía bien, pero siempre me saludaba con cariño cuando me veía en misa. «Buenos días, doña Teresa», me dijo cuando me vio entrar arrastrando los pies. «¿Cómo está usted? Se ve un poco triste hoy». «Hoy es mi cumpleaños, padre», le dije, y las palabras me salieron tan secas que parecía que estuviera hablando del clima. «Oh, felicidades. ¿Y cómo lo va a celebrar? ¿Vienen sus hijos?» Me quedé callada un momento, porque no sabía cómo explicar que mis hijos se habían olvidado de que yo existía el mismo día en que había decidido dejar de financiar sus caprichos. «No, padre. Creo que están muy ocupados». El padre Miguel me miró con esa expresión que ponen los sacerdotes cuando entienden que hay más dolor detrás de las palabras de lo que estás dispuesta a confesar. Se sentó en la banca de al lado y bajó la voz. «¿Sabe qué, doña Teresa? A veces Dios nos pone días difíciles para recordarnos que Él nunca nos olvida, aunque todos los demás lo hagan. ¿Le parece si rezamos juntos un Ave María por usted?» Asentí, pero cuando cerré los ojos y traté de concentrarme en las palabras familiares, lo único que podía pensar era en por qué Dios permitía que una madre se sintiera tan abandonada el día de su cumpleaños. ¿Era esto una prueba? ¿Un castigo por algún pecado que no recordaba haber cometido? Al salir de la iglesia, caminé hasta el mercado de Medellín, ese donde había comprado verduras durante 20 años y donde doña Carmen, la señora de los jitomates, siempre me preguntaba por mis hijos. «Oiga, doña Tere, ¿cómo está? Hacía tiempo que no la veía por aquí». «Bien, doña Carmen, aquí andamos». «¿Y sus muchachos? ¿El fotógrafo cómo sigue?» Se me quebró la voz al contestar. «Julián. Julián ya murió, doña Carmen. Hace 3 semanas». La señora se quedó con un jitomate en la mano, mirándome como si no hubiera entendido bien. «¿Cómo que murió? ¿Pero si era muy joven? ¿De qué?» «Un accidente en carretera. Choque frontal». Doña Carmen dejó el jitomate y se limpió las manos en su delantal antes de salir de atrás de su puesto para abrazarme. Fue el primer abrazo que recibí en 3 semanas. El primer gesto genuino de cariño desde que Julián cerró los ojos para siempre. «Ay, doña Tere, qué dolor tan grande». Y yo aquí preguntándole como si nada. «¿Está sola? ¿Los otros muchachos la están cuidando?» No supe qué responder, porque técnicamente no estaba sola. Tenía 2 hijos vivos, 4 nietos, 2 nueras, pero me sentía más sola que si fuera huérfana de padre y madre. Sí, mentí. Ellos me cuidan mucho. Compré medio kilo de jitomates que no necesitaba y regresé a mi departamento cargando una tristeza tan pesada que creí que no iba a llegar hasta el 2.º piso. Esa noche, mientras cenaba una quesadilla fría frente a mi televisión que apenas se veía porque no quería gastar dinero arreglándola, sonó el teléfono. Por un momento el corazón me dio un brinco. Tal vez se acordaron, pensé. Tal vez Luis o Ángel recordaron que hoy era mi cumpleaños. Era una grabación. «Estimado cliente, le recordamos que tiene una cita médica pendiente en...». Colgué antes de que terminara. A las 10 de la noche,
Ya en mi camisón de franela y con los dientes lavados, volví a sonar el teléfono. Esta vez sí era Luis. ¿Mamá? ¿Estás despierta? Sí, mijo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, te hablo porque necesito pedirte un favor. ¿Te acuerdas de la cuenta de ahorros que tenías para emergencias médicas? Es que Patricia quiere meter al niño a una escuela privada el próximo año, y pues necesitamos el enganche. Son como 15,000 pesos. ¿Crees que nos puedas ayudar? Me quedé callada tanto tiempo que Luis preguntó si seguía en la línea. Mamá, ¿estás ahí? Sí estoy, Luis. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos puedes echar la mano? Es para el futuro del niño. Luis, dije despacio, sintiendo como cada palabra me raspaba la garganta. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Martes? Es mi cumpleaños, hijo. Silencio del otro lado de la línea. Un silencio tan largo que pude escuchar el televisor de su casa de fondo. Alguna telenovela donde la gente gritaba y lloraba por amor. Ay, mamá, perdóname. Se me pasó completamente. He tenido tanto trabajo. ¿Sabes qué? El fin de semana te llevo flores. Te lo prometo. No necesito flores, Luis. Necesitaba una llamada. Necesitaba saber que te acordabas de que existo. Ay, no digas eso. Claro que me acuerdo de ti. Nada más que... Bueno, ya sabes cómo está la situación económica. Pero oye, ¿entonces qué me dices de lo de la escuela? Es que necesito dar una respuesta mañana. Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a uno de mis hijos. 5 minutos después volvió a sonar. Mamá, ¿se cortó la llamada? No se cortó, Luis. Te colgué. Y no tengo dinero para la escuela de tu hijo. Ya no me queda nada que dar. ¿Cómo que no tienes dinero? ¿Y tu pensión? Mi pensión me sirve para comer, para pagar la luz, para comprar mis medicinas. No me alcanza para financiar los caprichos de ustedes. Pero mamá, no son caprichos. Es educación. Es el futuro del niño. El futuro del niño es responsabilidad tuya, no mía. Yo ya crié a mis hijos. Ustedes críen a los suyos. Volvió el silencio. Pero esta vez era diferente. Era el silencio de alguien que acababa de escuchar algo que nunca pensó que escucharía. ¿Estás bien, mamá? No suenas como tú. Estoy cansada, Luis. Muy cansada. Y muy sola. Y hoy que cumplí 74 años, me di cuenta de que ustedes solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Luis no supo qué contestar. Buenas noches, hijo. Que descanses. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón, envuelta en la manta que Julián me había tejido. Sí, mi hijo sabía tejer porque de niño su abuela le había enseñado y nunca se avergonzó de eso. Rezando el rosario, pero sintiendo que las cuentas se resbalaban entre mis dedos sin llevar mis oraciones a ningún lado. Dios mío, susurré en la oscuridad. ¿Por qué me duele tanto amar? ¿Por qué cada hijo que tuve se convirtió en una puñalada? ¿Qué hice mal? No hubo respuesta. Solo el sonido del agua goteando en el fregadero de la cocina. Ese goteo constante que había estado aplazando arreglar porque el plomero cobraba 200 pesos que no tenía. Al día siguiente, decidí ir a visitar la tumba de Julián. No había ido desde el entierro porque Jimena había dicho que las visitas constantes al cementerio no eran sanas y que Julián no hubiera querido que yo me deprimiera por él. Pero necesitaba estar cerca del único hijo que nunca me había hecho sentir como una carga. El Panteón Jardín estaba silencioso a media mañana. Solo algunas señoras de mi edad regando plantas o limpiando lápidas con trapos húmedos y mucho cariño. La tumba de Julián tenía una lápida sencilla de mármol gris con su nombre, las fechas de su nacimiento y muerte, y una frase que Jimena había elegido sin consultarme. Descansa en paz. Nada más. Como si 42 años de vida pudieran resumirse en 3 palabras genéricas. Me senté en el pasto húmedo junto a su tumba y saqué de mi bolsa una foto que había traído. Nosotros dos en su graduación de la preparatoria, abrazados y sonriendo. Cuando él todavía creía que el mundo era un lugar justo donde los sueños se volvían realidad si trabajabas lo suficiente. «Mijo», le dije a la lápida, sintiendo ridícula pero necesitando decir las palabras. «No sé si me puedes escuchar,
pero necesito preguntarte algo. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? ¿Ves cómo tu esposa está vendiendo toda tu vida como si fueras un estorbo? ¿Ves cómo tus hermanos se olvidaron de que existo? El viento movió las hojas de un árbol cercano, y por un momento tuve la loca esperanza de que fuera Julián contestándome desde donde estuviera. No sé qué hacer, hijo. No sé cómo seguir viviendo sabiendo que todo lo que di, todo lo que sacrifiqué, no sirvió de nada. Tus hermanos me ven como un cajero automático. Tu esposa me odia. Y tú ya no estás aquí para recordarles que tengo sentimientos. Me quedé ahí 2 horas, llorando como no había llorado desde el día del funeral, dejando que toda la tristeza acumulada saliera de mi cuerpo como veneno que había estado guardando por demasiado tiempo. Cuando ya no me quedaron lágrimas, me levanté despacio, me sacudí el pasto del vestido y tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a esperar que mis hijos me amaran. Ya no iba a mendigar cariño. Ya no iba a financiar una familia que me había convertido en invisible. Si querían tratarme como si no existiera, entonces iba a desaparecer de sus vidas. Pero antes, necesitaba descubrir algo que Julián me había susurrado en el hospital. Algo sobre cuidar bien sus cosas, que en ese momento no entendí, pero que ahora, después de ver a Jimena vendiendo su memoria, empezaba a cobrar sentido. La llamada llegó a las 6 de la mañana del viernes. Era Ángel, y por el tono de su voz supe inmediatamente que Luis ya le había contado sobre nuestra conversación del cumpleaños. «Mamá, necesitamos hablar. Patricia y yo queremos venir a desayunar contigo. ¿Estás libre?» No era una pregunta, era una citación. «Claro, mijo, los espero». Llegaron 1 hora después con bolsas del Sanborns, jugo de naranja, pan dulce, mermelada cara. Patricia venía arreglada como si fuera a una reunión de negocios, con su traje sastre beige y su cabello perfectamente peinado hacia atrás. Ángel traía cara de preocupación, esa misma expresión que ponía de niño cuando sabía que había hecho algo malo, pero no estaba seguro de qué castigo le tocaba. «Hola, suegra», me dijo Patricia con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería pedirme algo. «Te trajimos cositas ricas para desayunar. Y mira, también traje mi café especial de Veracruz, ese que tanto te gusta». Mentira. Yo nunca había probado su café especial. Siempre tomaba Nescafé instantáneo porque era lo que podía comprar con mi pensión. Se sentaron en mi pequeña mesa de la cocina, desarrollando todo con movimientos calculados, como si fuera una representación teatral que habían ensayado en el camino. «Mamá», empezó Ángel, untando mermelada en un cuernito con demasiada concentración. «Luis nos contó que tuvieron una conversación un poco tensa el otro día». «Sí, el día de mi cumpleaños que ustedes olvidaron». Patricia intercambió una mirada rápida con Ángel. Habían venido preparados para esa respuesta. «Ay, suegra, discúlpenos. Es que hemos estado tan estresados con el trabajo, con los niños. Se nos fue completamente de la cabeza, pero no piense que es porque no la queremos. ¿Saben cuántos cumpleaños he pasado sola en los últimos 5 años?» Les pregunté, sirviéndome café en mi taza despostillada mientras ellos usaban las mejores que tenía. 4. De 5 cumpleaños he pasado 4 completamente sola. «Pero mamá», intervino Ángel, «tú nunca nos has dicho que querías una fiesta o algo especial. Siempre dices que no te gusta el alboroto». «No quería una fiesta, Ángel. Quería una llamada. Quería que alguien se acordara de que nací. Quería sentir que importo un poquito en la vida de mis hijos». Patricia se aclaró la garganta. «Suegra, entendemos perfectamente cómo se siente. Por eso estamos aquí. Queremos compensarla». De hecho, estábamos pensando que podríamos organizar una comida familiar muy bonita el próximo fin de semana, con todos los nietos. ¿No le parece una idea preciosa? ¿Y quién va a pagar esa comida familiar?, pregunté, porque ya conocía la respuesta. Otro silencio incómodo. «Bueno», dijo Ángel, «pensábamos que podríamos hacer una cooperación entre todos. ¿Incluida yo? Pues sí, todos somos familia». Me levanté de la mesa y me paré frente a la ventana que daba al patio interior del edificio, donde doña Esperanza tendía ropa todos los días a la misma hora. Una rutina simple, predecible, honesta, no como la conversación que estaba teniendo con mi hijo.
¿Saben qué descubrí cuando Luis me colgó después de pedirme dinero para la escuela privada de su hijo? Mamá, él no te colgó. Que durante los últimos 15 años, ustedes solo me buscan cuando necesitan algo. Dinero, cuidar nietos, cocinar para sus fiestas, conseguir préstamos que nunca me han pagado. Eso no es cierto, protestó Patricia, pero su voz sonaba falsa hasta para ella misma. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar a su casa sin pedirme que llevara la comida? ¿Cuándo fue la última vez que Ángel vino a visitarme solo porque quería platicar conmigo? Ángel miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Mira, mamá, dijo finalmente, si estás molesta porque no te hemos visitado lo suficiente, podemos arreglar eso. Pero lo que le dijiste a Luis, eso de que ya no tienes dinero para ayudarnos, nos preocupa. ¿Les preocupa que no tenga dinero? ¿O les preocupa que ya no se los voy a dar? Patricia puso su mano sobre la mía, y ese gesto que debería haber sido cariñoso me dio escalofríos. Suegrita, entendemos que está pasando por un momento muy difícil con la muerte de Julián. El duelo hace que la gente diga cosas que no siente realmente. Por eso queremos que sepa que estamos aquí para apoyarla. ¿Dónde estuvieron cuando Julián se estaba muriendo? La pregunta cayó como balde de agua fría sobre la mesa. ¿Dónde estuvieron cuando yo pasaba días enteros en el hospital, dándole de comer, cambiándole las sábanas, leyéndole la Biblia porque los doctores decían que aunque pareciera dormido, podía escucharme? Mamá, nosotros trabajamos. No podíamos estar ahí todo el tiempo como tú. Jimena tampoco podía. Pero por razones muy diferentes a las de ustedes. Ángel levantó la vista por primera vez en toda la conversación. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que mientras yo velaba a mi hijo moribundo, su esposa estaba en spas, en cenas con amigas, en viajes de fin de semana. Y ustedes lo sabían, y nadie dijo nada. Mamá, cada quien maneja el duelo como puede. No era duelo, Ángel, era abandono, era egoísmo. Era una mujer esperando a que su esposo se muriera para poder vender todo lo que él había construido. Patricia se enderezó en su silla, adoptando esa postura defensiva que usaba cuando alguien cuestionaba algo que ella no quería discutir. Suegra, creo que está siendo muy dura con Jimena. La pobre mujer perdió a su esposo. La pobre mujer está celebrando que perdió a su esposo. El martes pasado la vi en Instagram subiendo fotos de un viaje a Cancún con sus amigas, con el hashtag New Beginnings, nuevos comienzos, a 3 semanas de que enterramos a Julián. Bueno, pero eso no es asunto nuestro, dijo Ángel rápidamente. Nosotros venimos a hablar de nuestra relación contigo. Su relación conmigo se acabó cuando decidieron que yo era solamente un banco. Patricia exhaló con exasperación. ¿Sabe qué? Creo que está siendo injusta, muy injusta. Nosotros la queremos mucho. Pero si va a ponerse en este plan de víctima, va a ser muy difícil mantener una relación sana. ¿Plan de víctima? Sí. Eso de nadie me quiere. Todos me usan. Estoy muy sola. Eso no es sano, suegra. Y francamente tampoco es cristiano. ¿No dice la Biblia que debemos honrar a la familia? ¿No dice que el amor todo lo perdona? Sentí como si me hubieran abofeteado con versículos bíblicos. ¿Me están diciendo que no soy buena cristiana porque ya no quiero financiar sus caprichos? Te estamos diciendo, intervino Ángel, que la familia se ayuda mutuamente. Y si tú tienes recursos y nosotros tenemos necesidades... ¿Qué recursos, Ángel? ¿Mi pensión de 3,500 pesos al mes? ¿Mi departamento hipotecado que sigo pagando porque se lo presté a Julián para su negocio? ¿Mis ahorros que ya no existen porque se los di a ustedes a lo largo de los años? Pero mamá, tú siempre has tenido dinero guardado. Tenía, pasado. Ya no tengo nada más que dar. Patricia se levantó de la mesa con movimientos bruscos. ¿Sabe qué, Ángel? Creo que tu mamá necesita tiempo para procesar su duelo. Está muy alterada. No es normal que una abuela se niegue a ayudar a la educación de sus nietos. No me estoy negando a ayudar a mis nietos. Me estoy negando a seguir siendo su cajero automático personal. Es lo mismo, murmuró Patricia, guardando la mermelada en su bolsa como si se arrepintiera de haberla traído. Ángel se quedó sentado, viéndome con una mezcla de confusión y reproche. Mamá, no te reconozco. Nunca habías sido así. Tan dura, tan egoísta. Esa palabra, egoísta,
Me pegó como un martillazo en el pecho. 50 años siendo madre, Ángel. 50 años dando todo lo que tenía, y más de lo que podía permitirme. Y la primera vez que digo, no más, soy egoísta. Es que parece que ya no te importamos. Ustedes nunca se preguntaron si les importaba a mí. Se fueron sin terminar el desayuno, dejando todo regado en la mesa como protesta silenciosa. Patricia ni siquiera se despidió. Ángel me dio un beso seco en la mejilla y murmuró, «Piénsalo bien, mamá», antes de cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé sola en mi cocina, viendo las migajas de pan dulce esparcidas sobre el mantel, los restos de una conversación que había destrozado para siempre la ilusión de que mis hijos me querían por algo más que mi utilidad económica. Esa tarde sonó el teléfono. Era Luis. «Mamá, Ángel me contó lo que pasó esta mañana. ¿Y? Y creo que estás cometiendo un error muy grande. Los nietos te adoran. Patricia y Sandra siempre hablan bien de ti. No entiendo por qué de repente quieres cortar lazos con la familia». «No quiero cortar lazos, Luis. Quiero cambiar las condiciones». «¿Qué condiciones?» «Que me visiten porque me quieren, no porque necesitan algo. Que me incluyan en sus vidas, no solo en sus problemas económicos. Que me traten como su madre, no como su empleada». «Pero mamá, nosotros siempre te hemos tratado bien». «¿De verdad? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Si necesito algo?» Luis se quedó callado. «¿Sabes cuándo fue la última vez? Cuando Julián estaba vivo. Él era el único que se preocupaba por mí como persona, no como proveedora». «Eso no es justo, mamá. Julián no tenía hijos. Era más fácil para él. Julián me veía como su madre. Ustedes me ven como su herencia en vida. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Creo que necesitas ayuda profesional. Esto de la depresión post-muerte de Julián te está afectando más de lo que pensamos». «No estoy deprimida, Luis. Estoy despierta. Finalmente estoy despierta. Mira, mamá, te voy a dar unos días para que te calmes. Después hablamos cuando estés más racional». Colgó sin despedirse. Esa noche, mientras rezaba el rosario frente a mi altar improvisado, me pregunté si Jesús había sentido esta misma soledad cuando sus propios apóstoles lo traicionaron. Si María había llorado como yo cuando vio que el amor que había dado sin medida no era correspondido. «Padre», susurré en la oscuridad de mi recámara, «si esta es tu prueba, dime qué debo hacer, porque ya no entiendo si debo seguir perdonando o si debo aprender a protegerme». Y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No la respuesta que esperaba, pero la certeza de que no estaba completamente sola en esta batalla. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho: visitar a un abogado, porque recordé las palabras que Julián me había susurrado en el hospital. «Mamá, cuida bien lo que es tuyo. No dejes que nadie te quite lo que papá y tú construyeron». Era hora de descubrir qué había querido decir exactamente. El despacho del licenciado Herrera olía a café frío y papel viejo. Era un lugar pequeño en la planta baja de un edificio de los años 70 en la colonia Doctores, con ventanas que daban a una calle donde los camiones de carga hacían temblar los cristales cada vez que pasaban. Había llegado ahí por recomendación de doña Carmen del Mercado, cuyo hermano había resuelto un problema de herencia años atrás. «El licenciado es buena gente», me había dicho mientras pesaba mis nopales. «No cobra caro y no te ve la cara de tonta como otros abogados». Me senté en una silla de plástico frente a un escritorio lleno de expedientes amarillentos, con las manos temblando sobre mi bolsa donde guardaba todos los papeles que había podido encontrar relacionados con las propiedades y cuentas de Julián. El licenciado Herrera era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y lentes que se resbalaban por la nariz cuando leía. «A ver, señora Teresa», me dijo, revisando los documentos que yo había traído. «Cuénteme exactamente qué es lo que necesita saber». «Licenciado, mi nuera dice que como es la viuda, todo le pertenece a ella automáticamente. La casa, las cuentas del banco, todo. Pero mi hijo me dijo algo en el hospital antes de morir, algo sobre cuidar lo que era mío, y no entiendo qué quiso decir». El licenciado se puso sus lentes y comenzó a revisar los papeles con cuidado. «¿Usted tiene algún documento donde aparezca como beneficiaria de algo? ¿Alguna cuenta conjunta?»
¿Algún testamento? No sé, licenciado. Julián manejaba todo eso. Yo solo sé que ayudé a pagar la hipoteca de la casa durante 2 años cuando su negocio estaba empezando. ¿Tiene comprobantes de esos pagos? Saqué de mi bolsa una carpeta vieja donde había guardado religiosamente todos los recibos de transferencias bancarias que había hecho desde mi cuenta a la hipoteca de Julián. Cada mes, durante 24 meses consecutivos, había transferido 2,000 pesos de mi pensión. El licenciado revisó todo con una lupa, murmurando números y fechas. Señora Teresa, esto es muy interesante. ¿Sabe usted si su hijo hizo algún cambio en sus documentos bancarios durante los últimos meses de su vida? No, licenciado. Pero él me pidió que lo acompañara al banco varias veces. Yo pensé que era solo para autorizar pagos de medicina o algo así. ¿Recuerda qué banco era? Banamex. El de la avenida Cuauhtémoc. El licenciado anotó algo en un papel y me miró por encima de sus lentes. Mire, señora, yo le recomiendo que vayamos juntos al banco mañana mismo. Con estos comprobantes de pago y su identificación, podemos solicitar información sobre las cuentas donde usted aparezca como beneficiaria o cotitular. ¿Usted cree que Julián pudo haber puesto algo a mi nombre sin decirme? Es posible. Los hijos agradecidos a veces hacen ese tipo de cosas para proteger a sus madres. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi silla de la sala, con la Biblia abierta en el Salmo 23, tratando de encontrar paz en las palabras familiares. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Pero las palabras se mezclaban con los recuerdos de Julián en el hospital, susurrándome cosas que no había entendido en su momento. Mamá, no te preocupes por nada. Todo está arreglado. Mamá, cuando yo no esté, tú vas a estar bien. Muy bien. Mamá, prométeme que nunca vas a dejar que nadie te falte el respeto. Al día siguiente, el licenciado Herrera vino a recogerme en su suru blanco, viejo pero limpio. Durante el trayecto al banco, me contó sobre otros casos similares que había manejado. Los hijos buenos siempre tratan de proteger a sus madres, señora Teresa, especialmente cuando sospechan que las nueras no van a portarse bien después de su muerte. En el banco, después de hacer fila durante 1 hora y explicar nuestra situación a 3 empleados diferentes, finalmente nos atendió la subgerente, una mujer joven que revisó mi identificación con cara de aburrimiento. Señora Morrison, efectivamente aparece usted como beneficiaria en varias cuentas del señor Julián Morrison García. Mi corazón dio un vuelco. ¿Beneficiaria de qué? De una cuenta de ahorro con un saldo actual de 850,000 pesos y de una cuenta de inversiones con 1,200,000 pesos aproximadamente. El mundo se detuvo. El ruido del banco, las conversaciones de otros clientes, hasta mi propia respiración parecieron pausarse. 2 millones de pesos. Mi hijo había dejado 2 millones de pesos a mi nombre. ¿Estás segura? Pregunté con voz temblorosa. Completamente. Los cambios se hicieron hace 4 meses. El señor Julián Morrison vino personalmente a hacer las modificaciones. ¿Usted no sabía? No, no sabía. El licenciado Herrera me tomó del brazo suavemente. Señora Teresa, ¿se siente bien? ¿Necesita un vaso de agua? Asentí, porque de repente sentía que me faltaba el aire. La subgerente continuó explicando los procedimientos para acceder a las cuentas, pero yo ya no escuchaba con claridad. Solo podía pensar en Julián, en cómo había previsto lo que iba a pasar, cómo había tratado de protegerme incluso después de su muerte. Además, continuó la empleada, el señor también dejó instrucciones muy específicas sobre la cuenta hipotecaria de la propiedad en Roma Norte. ¿Qué instrucciones? Que en caso de fallecimiento, la deuda restante se liquidaría automáticamente con fondos de sus cuentas de inversión. La casa ya está libre de gravamen. Y según los documentos que tenemos aquí, usted aparece como cotitular de la propiedad. Cotitular. Eso significaba que la casa también era parcialmente mía. El licenciado Herrera sonrió por primera vez desde que lo conocí. Señora Teresa, su nuera va a tener una sorpresa muy desagradable cuando trate de vender esa propiedad. Salimos del banco en silencio. Yo caminaba como en una nube, cargando en mi bolsa los documentos que probaban que Julián había pensado en todo, que había cuidado de mí de una manera que yo nunca imaginé posible. En el coche, el licenciado me explicó las implicaciones legales.
Su nuera puede vender sus pertenencias personales, pero no puede tocar la casa ni las cuentas bancarias. Y si ya inició trámites de venta de la propiedad, puede meterse en problemas legales graves. Licenciado, yo no quiero meterme en pleitos. No se trata de pleitos, señora. Se trata de hacer respetar la voluntad de su hijo. Él quiso que usted estuviera protegida, y usted tiene la obligación moral de hacer valer esa protección. Esa tarde, por primera vez en meses, me preparé una comida completa. Fui al mercado y compré todo lo que se me antojó sin contar pesos. Pollo para mole, arroz, frijoles de la olla, tortillas recién hechas y hasta un flan del puesto de Doña Lupita para celebrar. Mientras cocinaba, puse música en mi viejo radio, boleros de Agustín Lara que hacía años no escuchaba, y sentí algo parecido a la alegría florecer en mi pecho, no por el dinero, por la certeza de que Julián me había amado tanto que había planeado mi futuro, incluso sabiendo que él no estaría ahí para verlo. Esa noche llamé a mi hermana Esperanza, que vivía en Puebla, y que era la única persona de mi familia que siempre me había tratado con cariño genuino. «¿Tere? ¿Cómo estás, hermana? Hace siglos que no hablábamos. Esperanza, necesito contarte algo, pero antes quiero preguntarte, ¿tú crees que soy una mala madre? ¿Estás loca? Tere, tú has sido la mejor madre que conozco. Demasiado buena si me preguntas. ¿Por qué me preguntas eso?» Le conté todo. La muerte de Julián, el comportamiento de Jimena, las demandas constantes de Luis y Ángel, el cumpleaños olvidado, la acusación de ser egoísta por primera vez en mi vida. «Tere», me interrumpió Esperanza, ¿tú escuchas lo que me estás diciendo? Esos hijos tuyos te han estado explotando durante años. Y tú, como siempre, creyendo que era tu obligación aguantar todo. Pero Esperanza, son mis hijos. Ser madre no significa ser pendeja, hermana. Y perdóname la palabra, pero alguien te tiene que decir las verdades. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. ¿Sabes qué vas a hacer?, continuó mi hermana. Vas a dejar que esos hijos tuyos aprendan a valerse por sí mismos. Y vas a vivir tu vida con la dignidad que te mereces. Esperanza, es que me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿De que te dejen de hablar? Hermana, ya prácticamente no te hablan más que para pedirte dinero. ¿Qué puedes perder? Tenía razón. No tenía nada más que perder, excepto la ilusión de que algún día mis hijos me iban a querer de la manera en que yo los quería a ellos. Esa noche, antes de acostarme, me hinqué frente a mi altar y recé de una manera diferente, no pidiendo perdón por defenderme, no suplicando que mis hijos cambiaran, agradeciendo. Gracias, Julián, por cuidarme. Gracias por amarme tanto que pensaste en mi futuro cuando yo no podía pensar más allá de tu enfermedad. Gracias por enseñarme que merezco respeto. Y por primera vez desde su muerte, sentí su presencia. No como aparición ni nada sobrenatural, simplemente como la certeza de que había hecho lo correcto al final de su vida, y que ahora me tocaba a mí hacer lo correcto con el resto de la mía. El lunes por la mañana tomé mi primera decisión completamente libre. Cancelé la transferencia automática que hacía cada mes a la cuenta de Luis para los gastos del niño. Cancelé el depósito que le hacía a Ángel para su gasolina. Cancelé todas las ayudas económicas que había estado dando sin cuestionarme durante años. Y cuando Luis me llamó gritando porque el banco le había regresado el cheque de la colegiatura de su hijo, le dije con voz tranquila: Luis, la época de la señora Teresa Banco se terminó. Si quieres que tu hijo estudie en escuela privada, págasela tú, como hacen todos los padres responsables. Pero mamá, no puedes hacernos esto. No te estoy haciendo nada, hijo. Te estoy dejando de hacer lo que no me correspondía hacer en primer lugar. Y colgué, sin gritar, sin llorar, sin sentir culpa. Por primera vez en 50 años de ser madre, había dicho que no y me sentía en paz. Esa noche cené mi flan mientras leía el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Y entendí que a veces Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos. Y yo necesitaba aprender a respetarme a mí misma, tanto como había respetado a mis hijos durante toda su vida. La citación llegó por WhatsApp un martes por la tarde. Era un mensaje de grupo que Ángel había creado especialmente para la ocasión.
Reunión familiar urgente. Domingo 2 p.m. Casa de Jimena. Todos deben estar presentes. El grupo se llamaba Familia Morrison y tenía una foto de todos nosotros en la última Navidad que pasamos juntos, cuando Julián aún estaba vivo y yo todavía creía que éramos una familia de verdad. Los mensajes empezaron a llover inmediatamente. Luis. Perfecto. Ya era hora de aclarar las cosas. Patricia. Llevamos botana. Hay que hablar seriamente con la suegra. Sandra. ¿Alguien puede cuidar a los niños? Esto va a estar intenso. Jimena. En mi casa se respetan mis reglas. Nada de dramas. Yo fui la única que no respondió nada. Durante los días que siguieron, recibí llamadas de preparación de cada uno de mis hijos. Todas seguían el mismo patrón. Fingir preocupación, mencionar a los nietos, insinuar que yo estaba enferma o confundida por el duelo y sugerir que necesitaba ayuda profesional para volver a ser la de antes. La de antes. La que decía sí a todo. La que daba sin pedir. La que se tragaba los desprecios con una sonrisa. La que vivía para servir a una familia que la veía como empleada doméstica con salario de pensión. El domingo llegué puntual a la casa de Julián. Mi casa, técnicamente, aunque Jimena no lo supiera aún. Me había puesto mi vestido azul marino, el mismo que usé en la boda de Julián, y llevaba en mi bolsa todos los documentos que el licenciado Herrera me había dado, junto con mi rosario de cuentas desgastadas. Jimena me abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hola, suegrita. Qué bueno que vino. Pase, pase. Ya están todos esperándola». La sala estaba arreglada como tribunal. Jimena había puesto las sillas en semicírculo, con una silla solitaria al centro que obviamente era para mí. Mis dos hijos estaban sentados con sus esposas, todos vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Los nietos no estaban. Era claro que esta confrontación no era apta para menores. «Siéntese, mamá», me dijo Luis, señalando la silla del centro. «Queremos hablar con usted». «Prefiero quedarme de pie», respondí, manteniendo mi bolsa bien agarrada. «Señora Teresa», intervino Sandra, usando ese tono condescendiente que las mujeres jóvenes usan con las ancianas cuando creen que están perdiendo la razón. «Sabemos que está pasando por un momento muy difícil. No estoy pasando por nada. Estoy saliendo de algo». Jimena se acomodó en su sillón como si fuera una reina recibiendo súbditos. «Suegrita, nos contaron que anda diciendo que yo no puedo vender la casa, que usted tiene derechos sobre las cosas de Julián. No ando diciendo nada. Los documentos hablan solos». Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro. El silencio fue inmediato. «¿Qué documentos?», preguntó Ángel, con la voz ligeramente temblorosa. «Los documentos que prueban que Julián me puso como cotitular de esta casa hace 4 meses y como beneficiaria de sus cuentas bancarias». Jimena se levantó de un salto. «Eso es imposible. Yo soy la esposa. Todo me pertenece por derecho». «No todo, Jimena. Solo lo que legalmente te corresponde, que es menos de lo que pensabas». Luis se acercó a los documentos y comenzó a revisarlos con cara de incredulidad. «Mamá, ¿tú sabías esto? Me enteré la semana pasada. Julián nunca me dijo nada, pero aparentemente él sabía exactamente lo que iba a pasar después de su muerte». Patricia se aclaró la garganta. «Bueno, pero eso no cambia el punto principal de esta reunión. Usted nos ha estado tratando muy mal últimamente. Muy egoísta. ¿Egoísta por no darles más dinero? ¿Egoísta por cortar lazos familiares?», gritó Ángel, perdiendo la compostura que había mantenido hasta ese momento. «Por negarles oportunidades a tus nietos. Por actuar como si no fuéramos familia». «¿Cuándo empezamos a ser familia, Ángel? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo te casaste? ¿O solo cuando necesitas dinero? Siempre hemos sido familia». «No. Ustedes han sido mis hijos. Yo he sido su banco. Esa no es familia». Jimena caminaba de un lado a otro como león enjaulado. «¿Sabe qué? Me cae que esta señora está loca. Completamente loca. Julián me contó que usted siempre había sido muy conflictiva, muy dramática. ¿Julián te dijo eso?» «Sí. Me dijo que usted era muy manipuladora, que siempre chantajeaba a la familia con lágrimas y sacrificios». La mentira me pegó como bofetada, pero en lugar de dolerme,
me llenó de una furia fría que no sabía que tenía dentro. Jimena, dije con voz tranquila, mi hijo jamás habló mal de mí contigo. De hecho, las últimas palabras que me dijo fueron disculpándose por haberte permitido faltarme el respeto durante todos estos años. ¡Eso es mentira! ¿Es mentira que el día de nuestra boda vendiste mi regalo en una venta de garage por 50 pesos? ¿Es mentira que cuando Julián estaba internado, tú te ibas de viaje con tus amigas? ¿Es mentira que subiste fotos a Instagram celebrando tus nuevos comienzos a 3 semanas de enterrar a mi hijo? Jimena palideció. Yo necesitaba procesar mi duelo. Tu duelo se llamaba libertad. Y está bien, pero no vuelvas a mentir sobre lo que Julián sentía por mí. Luis se interpuso entre nosotras. ¡Basta ya! Esto no es sobre Jimena. Esto es sobre ti, mamá. Sobre cómo has cambiado. ¿He cambiado? ¿En qué he cambiado, Luis? En que ya no nos ayudas. En que ya no te importamos. En que prefieres quedarte con dinero que ayudar a tu familia. ¿Sabes cuándo cambié realmente, Luis? Cuando me di cuenta de que ustedes nunca me han visto como persona, solo como recurso. Eso no es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo duermo por las noches? ¿Si me duelen las rodillas? ¿Si me siento sola? ¿Cuándo fue la última vez que te importó mi felicidad y no solo mi utilidad? Luis abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Saben qué descubrí? Continué, sintiendo una paz extraña mientras hablaba, que el amor que yo les tenía era real, pero el amor que ustedes me tenían era condicional, dependía de mi capacidad de financiar sus vidas. Mamá, no digas eso, protestó Ángel. Es la verdad, hijo, y la verdad duele, pero también libera. Saqué mi rosario de la bolsa y lo sostuve en mis manos. Durante 50 años recé por ustedes. Pedí a Dios que fueran hombres buenos, padres responsables, hijos agradecidos. Pero me di cuenta de algo. Dios no puede cambiar a las personas que no quieren cambiar. Y ustedes no quieren cambiar. ¡Tú eres la que tiene que cambiar!, gritó Sandra. Volver a ser la abuela amorosa que siempre fuiste. La abuela amorosa que financiaba sus caprichos. Esa se murió junto con Julián. Patricia se levantó con movimientos dramáticos. ¿Sabe qué? Esto es ridículo. Una anciana de 74 años haciéndose la víctima porque su familia la necesita. Eso es lo natural. Los padres existen para apoyar a los hijos. Los padres existen para criar hijos que se conviertan en adultos independientes, no para ser sus empleados de por vida. Jimena se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Y qué va a hacer? ¿Quedarse con todo el dinero de Julián? ¿Vivir sola en su departamentito miserable mientras nosotros nos morimos de hambre? No se van a morir de hambre. Van a trabajar. Van a ser responsables. Van a crecer. Usted no nos puede hacer esto. No les estoy haciendo nada. Les estoy dejando de hacer lo que nunca debí hacer. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de irme, me volteé para mirarlos por última vez. Quiero que sepan algo, les dije con voz clara y firme. Los perdono. Perdono años de egoísmo, de manipulación, de verme solo como una fuente de dinero. Los perdono porque soy cristiana, porque Jesús nos enseñó a perdonar y porque ustedes son mis hijos. El silencio era total, pero perdonar no significa seguir permitiendo. Perdonar no significa seguir siendo víctima. Y definitivamente no significa seguir financiando el irrespeto. Luis se levantó con desesperación. Mamá, no te vayas así. Podemos arreglar esto. ¿Cómo, Luis? ¿Prometiendo visitarme más seguido si sigo dándoles dinero? ¿Fingiendo que me quieren hasta que necesiten el próximo préstamo? Te queremos de verdad. Entonces demuéstrenlo. Sin mi dinero de por medio. Caminé hacia la puerta, pero Jimena me cerró el paso. Si se va así, no regrese nunca. ¿Me oye? Esta es mi casa, y usted ya no es bienvenida aquí. Sonreí por primera vez en toda la reunión. Jimena, querida, esta no es solo tu casa. Es también mi casa. Y cuando decida regresar, voy a regresar. Pero no va a ser para suplicar cariño. Va a ser para reclamar lo que es mío. La dejé parada en la puerta con la boca abierta. Y salí de esa casa sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Caminé hasta la esquina donde había un puesto de flores,
Compré un ramo de margaritas blancas, las favoritas de Julián, y me dirigí al panteón. «Mijo», le dije a su tumba mientras acomodaba las flores, «ya hice lo que me pediste. Ya me defendí. Ya dejé de permitir que me faltaran el respeto». El viento movió las hojas de los árboles, y por un momento sentí que Julián me estaba diciendo que estaba orgulloso de mí. Esa noche, en mi departamento, cené tranquila mientras escuchaba boleros en mi radio viejo. Por primera vez en meses, no esperaba que sonara el teléfono. No esperaba nada de nadie. Y esa libertad de expectativas se sentía como una bendición divina. Los días que siguieron a la confrontación familiar fueron los más silenciosos que había vivido en décadas, pero no el silencio vacío de la soledad. Era el silencio lleno de posibilidades, como el momento antes de que amanezca cuando todo el mundo está en pausa esperando la luz. Por primera vez en 50 años, nadie me llamaba para pedirme nada. Mi teléfono descansaba sobre la mesa de la cocina sin sonar, pero ya no me causaba ansiedad. Era libertad pura convertida en ausencia de timbrazos desesperados. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida adulta: tomarme unas vacaciones de verdad. No las vacaciones de quedarme en casa limpiando mientras mis hijos vivían sus vidas, sino vacaciones reales, donde yo fuera la protagonista de mi propia aventura. Llamé a mi hermana Esperanza en Puebla. «¿Tere? ¿Qué tal? ¿Ya pusiste en su lugar a esos hijos malagradecidos?» «Esperanza, ¿te acuerdas de que siempre hablábamos de ir juntas a Guadalajara? De visitar la basílica, de conocer el centro histórico, de comer las tortas ahogadas auténticas?» «Por supuesto que me acuerdo. Llevamos 30 años diciendo que algún día. Pues ese algún día es ahora. Tengo dinero, tengo tiempo y tengo ganas de vivir». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «Tere, ¿estás segura? ¿No te van a hacer falta esos ahorros para...?» «¿Para qué, Esperanza? ¿Para seguir manteniendo a 2 hombres adultos que ya pasaron los 40? ¿Para seguir siendo la abuela cajero automático? No, Julián me dejó este dinero para que yo viviera, no para que siguiera siendo la sirvienta familiar». «¡Ay, hermana! ¡Qué emoción! ¿Cuándo nos vamos?» Una semana después estábamos en un autobús de primera clase rumbo a Guadalajara, con nuestras maletas pequeñas y nuestros rosarios en las bolsas, riéndonos como niñas que se habían escapado de la escuela. Esperanza había llevado galletas de mantequilla que había hecho especialmente para el viaje, y yo cargaba una bolsa llena de dulces típicos que había comprado en el mercado. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?», le dije mientras veíamos pasar el paisaje por la ventanilla. «¿Qué cosa?». «Que me siento culpable por sentirme tan feliz». «Es normal, Tere. Toda la vida te dijeron que tu felicidad no importaba. Pero mira nada más qué bonito se ve todo desde aquí arriba». Tenía razón. El mundo se veía diferente cuando lo mirabas desde la perspectiva de alguien que había decidido vivir para sí misma por primera vez en décadas. En Guadalajara nos hospedamos en un hotel pequeño pero limpio en el centro histórico, con ventanas que daban a la plaza principal y donde el sonido de las campanas de la catedral nos despertaba cada mañana como llamado celestial a una nueva aventura. La primera mañana fuimos a misa en la Catedral Metropolitana. Era una construcción imponente que me hizo sentir pequeña, pero no insignificante. Pequeña de la manera en que uno se siente ante la grandeza de Dios, conectada con algo más grande que los problemas familiares y las deudas emocionales que había cargado durante toda mi vida adulta. Durante la homilía, el padre habló sobre la parábola del hijo pródigo, pero desde una perspectiva que nunca había escuchado. «Hermanos», decía el sacerdote con voz que resonaba entre las columnas antiguas, «siempre hablamos del perdón del padre hacia el hijo que se fue, pero ¿qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con el que se quedó esperando, dando, sacrificando? Ese padre no tiene derecho también a vivir, a ser feliz, a poner límites al abuso». Las palabras me llegaron como revelación divina. Por primera vez entendí que yo podía perdonar a mis hijos sin seguir permitiendo que me lastimaran, que el amor verdadero a veces requiere decir no para que las personas aprendan a valorar lo que tienen. Después de misa, Esperanza y yo caminamos por las calles empedradas del centro, deteniéndonos en cada iglesia pequeña que encontrábamos.
En la iglesia de San Francisco me hinqué frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y recé de una manera completamente nueva. Virgencita, susurré, gracias por darme fuerzas para defenderme. Gracias por ayudarme a entender que respetarme a mí misma no me convierte en mala cristiana. Ayúdame a seguir siendo madre, sin seguir siendo víctima. Sentí una paz que no había experimentado nunca. No la paz de la resignación, sino la paz de la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que merecía respeto, de que el amor propio no era pecado sino responsabilidad. Esa tarde conocimos a doña Remedios, una señora de 80 años que vendía artesanías en la plaza principal. Tenía manos arrugadas pero firmes, ojos brillantes llenos de sabiduría y una sonrisa que irradiaba contentamiento genuino. ¿De dónde son ustedes, muchachas?, nos preguntó mientras nos mostraba sus rebosos tejidos a mano. De la Ciudad de México, respondí. Vinimos a conocer su bella ciudad. ¡Qué bueno! ¿Y vienen solas? ¿Sin maridos? ¿Sin hijos pegados al brazo? Esperanza se rió. Nuestros hijos ya crecieron. Ahora nos toca vivir a nosotras. Doña Remedios aplaudió con entusiasmo. Así se habla. Yo tengo 6 hijos, 14 nietos. ¿Y saben qué? Los quiero mucho. Pero mi vida no se acabó cuando ellos nacieron. Cada sábado vengo aquí a vender mis tejidos, no porque necesite el dinero, sino porque me gusta, porque me hace feliz. Compré uno de sus rebozos, color azul cielo con flores bordadas en hilo dorado. Era hermoso, pero más hermoso era ver a una mujer de 80 años viviendo para sí misma sin culpa. ¿Sabe qué le voy a decir?, continuó doña Remedios mientras envolvía mi rebozo en papel de china. A los hijos hay que quererlos como a las palomas, con las manos abiertas. Si se van, que vuelen. Si regresan, que sea porque quieren, no porque necesitan. Esas palabras se me grabaron en el corazón como versículo bíblico. Por las noches, Esperanza y yo nos sentábamos en el pequeño balcón de nuestro cuarto de hotel a tomar té de manzanilla y a platicar como no habíamos platicado en años, sin interrupciones de hijos pidiendo favores, sin llamadas de emergencias fabricadas, sin el peso constante de sentir que alguien necesitaba algo de nosotras. ¿Sabes qué es lo más bonito de este viaje?, me dijo Esperanza una noche mientras veíamos a las parejas jóvenes caminar por la plaza tomadas de la mano. ¿Qué cosa? Que por primera vez en décadas estamos hablando de nosotras, de lo que nos gusta, de lo que queremos hacer, de nuestros recuerdos, no de nuestros hijos, no de nuestros nietos, no de nuestros problemas, de nosotras. Tenía razón. Durante años había definido mi identidad únicamente en relación con otras personas. Era la mamá de Luis, de Ángel y de Julián, la suegra de Patricia, de Sandra y de Jimena, la abuela de los nietos. Pero ¿quién era Teresa Morrison como individuo? ¿Qué me gustaba? ¿Qué me hacía feliz? Comencé a descubrirlo en ese viaje. Me gustaba caminar sin prisa por calles que no conocía. Me gustaba probar comida nueva sin preocuparme por el precio. Me gustaba sentarme en bancos de plaza a observar a la gente pasar, inventando historias sobre sus vidas. Me gustaba comprar cosas bonitas para mí, sin justificar el gasto con excusas sobre utilidad práctica. El tercer día fuimos a Tlaquepaque, el pueblo mágico famoso por sus artesanías y su ambiente bohemio. En una tienda de cerámica conocí a un artesano llamado don Aurelio, un hombre de 60 y tantos años que había aprendido el oficio de su padre y lo había perfeccionado durante 40 años. ¿Ve esta pieza?, me dijo, mostrándome un jarrón de barro pintado a mano con diseños que parecían danzar alrededor de la superficie. Me llevé 3 semanas haciéndola. Cada línea, cada color, cada detalle está puesto con amor. Es preciosa, le dije. Y era verdad. ¿Sabe por qué me dedico a esto? No es por el dinero. Es porque cuando estoy moldeando el barro, cuando estoy pintando estos diseños, soy completamente yo mismo. No soy padre, no soy esposo, no soy proveedor. Soy Aurelio el artesano. Y eso me hace feliz. Compré el jarrón, no porque lo necesitara, sino porque representaba algo hermoso. El derecho de crear belleza por el simple placer de crearla. En el autobús de regreso a casa, cargando mis compras y mis recuerdos nuevos, me di cuenta de algo fundamental.
Por primera vez en mi vida adulta, había hecho algo completamente para mí, no para mis hijos, no para mi familia, no como sacrificio o inversión en la felicidad de otros. Para mí. Gracias, Julián, murmuré mientras veía pasar el paisaje, por darme la libertad de descubrir quién soy cuando nadie me necesita. Al llegar a mi departamento, encontré 14 llamadas perdidas y 28 mensajes de WhatsApp, todos de mis hijos y sus esposas, todos con el mismo tono de pánico fingido. Mamá, estamos preocupados. ¿Dónde andas? ¿Por qué no contestas el teléfono? No respondí ninguno. En lugar de eso, me preparé un té, me puse mi rebozo nuevo y me senté en mi silla favorita a leer los salmos. Cuando llegué al Salmo 46, verso 10, las palabras cobraron un significado completamente nuevo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Por primera vez entendí que estar quieta no significaba ser pasiva. Significaba estar en paz conmigo misma, conocer mi valor, reconocer que merecía respeto y amor genuino. Esa noche, antes de acostarme, escribí en un cuaderno que había comprado en Guadalajara una lista de cosas que quería hacer en los próximos meses. No para otros, para mí. 1. Aprender a tocar guitarra, como siempre quise de joven. 2. Tomar clases de pintura en el Centro Cultural. 3. Unirme al grupo de oración de señoras en la Parroquia 4. Visitar Xochimilco en Trajinera. 5. Ir al teatro una vez al mes. 6. Escribir una carta a Julián contándole sobre mi nueva vida. Por primera vez en décadas, el futuro se veía lleno de posibilidades que no dependían de la aprobación o necesidades de nadie más. Gracias, Jesús, recé esa noche, por enseñarme que amarme a mí misma no te ofende, por mostrarme que merezco una vida plena, por darme la valentía de empezar de nuevo a los 74 años. Y en la quietud de mi departamento, lleno ahora de recuerdos bonitos y objetos elegidos por mí, sentí la presencia de Dios de una manera completamente nueva. No como juez de mi egoísmo, sino como celebrador de mi renacimiento. Finalmente estaba viviendo la vida que Él siempre había querido para mí. Una vida de dignidad, respeto propio y amor que no se mendiga, sino que se da libremente desde la abundancia, no desde la necesidad. 6 meses después, mi vida se había transformado de maneras que nunca imaginé posibles. Era una mañana de abril, y el sol entraba por mi ventana de una forma diferente, más cálido, más acogedor, como si hasta la luz hubiera decidido tratarme con más cariño. Estaba desayunando tranquila en mi pequeña mesa de la cocina, leyendo el periódico y tomando mi café en la taza nueva que había comprado la semana anterior, una de cerámica talavera con flores pintadas a mano, porque había decidido que merecía cosas bonitas, cuando sonó el teléfono. Era Luis. ¿Mamá? Habla Luis. Hola, hijo. ¿Cómo estás? La sorpresa en su voz era evidente. Probablemente esperaba que le colgara, como había hecho las primeras veces que intentó contactarme después del confronto familiar. Bien, mamá. Yo quería preguntarte si podríamos platicar, en persona, sin Patricia, sin Ángel, sin nadie más, solo tú y yo. ¿Para qué, Luis? Para pedirte perdón, de verdad, no para pedirte dinero, no para convencerte de nada, solo para pedirte perdón. Había algo diferente en su voz, algo que sonaba genuino por primera vez en años. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿En el parque donde me llevabas cuando era niño? ¿El de la Alameda? ¿Te parece el sábado por la mañana? Acepté, más por curiosidad que por esperanza. Los últimos meses me habían enseñado a proteger mi paz interior por encima de todo, pero también me habían enseñado que el perdón genuino era posible cuando la otra persona estaba realmente dispuesta a cambiar. El sábado llegué al parque 10 minutos tarde. Otra libertad nueva que me había dado. Ya no llegaba temprano a todo por ansiedad de quedar bien, y encontré a Luis sentado en una banca, con 2 cafés en vasos de cartón y una bolsa de pan dulce de la panadería La Esperanza que estaba cerca de ahí. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también más humilde, como si los últimos meses le hubieran enseñado algo sobre la vida que no sabía antes. «Hola, mamá», me dijo levantándose para saludarme. No intentó abrazarme.
Respetó mi espacio personal de una manera que no recordaba que hubiera hecho jamás. Nos sentamos en silencio por unos minutos, viendo a las familias que paseaban por el parque en esa mañana soleada, niños corriendo detrás de pelotas, parejas jóvenes tomándose fotos, ancianos alimentando palomas. La vida normal de las personas que habían aprendido a vivir sin drama constante. Mamá, empezó Luis finalmente. He estado yendo a terapia. ¿Ah, sí? Sí. Al principio fui porque Patricia me dijo que estaba muy estresado, que me la pasaba enojado desde lo que pasó en casa de Jimena, pero después me di cuenta de que tenía que entender por qué me dolía tanto que ya no nos dieras dinero. Tomó un sorbo de café antes de continuar. La psicóloga me preguntó cuándo fue la última vez que te había dado las gracias por algo. ¿Cuándo fue la última vez que te había preguntado cómo estabas sin necesitar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que te había hecho sentir importante por ti misma? No por lo que podías hacer por nosotros. Se quedó callado, esperando mi reacción. ¿Y qué respondiste? No pude responder nada, mamá, porque me di cuenta de que nunca lo había hecho. Nunca. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin que tratara de ocultarlas. Me di cuenta de que durante 42 años te traté como si fueras un recurso, como si tu única función en mi vida fuera resolverme problemas y darme dinero. Y lo peor es que nunca me cuestioné si era justo. Sentí algo moviéndose en mi pecho. No era la desesperación de antes por conseguir su amor. Era algo más parecido a la compasión. La capacidad de ver su dolor sin absorberlo como mío. ¿Y cómo te sientes ahora?, le pregunté. Avergonzado, triste. Y también agradecido. ¿Agradecido de qué? De que finalmente me hayas puesto un límite. Porque me obligaste a crecer. Por primera vez en mi vida, tuve que resolver mis problemas solo. Tuve que ser un adulto de verdad. Luis me contó que había conseguido un segundo trabajo de medio tiempo para poder pagar la escuela privada de su hijo sin ayuda externa, que había hablado con Patricia sobre reducir gastos innecesarios, que habían vendido el coche del año y comprado uno usado para eliminar la deuda del crédito automotriz. No te voy a mentir, mamá. Ha sido difícil, muy difícil, pero también me siento mejor conmigo mismo. Me siento como un hombre de verdad por primera vez. Me da mucho gusto escuchar eso, Luis. ¿De verdad? De verdad. Siempre quise que fueras independiente, solo que no sabía cómo ayudarte a llegar ahí. Se quedó pensando un momento. Mamá, ¿me puedes contar cómo has estado tú? ¿En serio? No como pregunta de cortesía, como pregunta real. Y por primera vez en décadas, uno de mis hijos me estaba preguntando por mi vida de manera genuina. Le conté sobre mi viaje a Guadalajara con Esperanza, sobre las clases de pintura que había empezado a tomar los jueves por la tarde en el Centro Cultural, sobre el grupo de oración de señoras mayores al que me había unido, donde nos reuníamos cada martes a rezar y también a platicar de nuestras vidas sin ser juzgadas. Le conté sobre la guitarra que había comprado, una guitarra usada pero en buen estado que encontré en una tienda de instrumentos musicales en el centro, y sobre cómo había empezado a aprender las canciones que siempre me habían gustado. ¿En serio estás aprendiendo guitarra a los 74 años? ¿Por qué no? ¿Hay alguna edad límite para cumplir sueños? Luis se rió, pero no con burla, con admiración genuina. Mamá, suenas feliz, realmente feliz. No recuerdo haberte escuchado así nunca. Es que nunca había vivido para mí, Luis. Toda la vida viví para ustedes. Y no está mal ser madre entregada, pero cuando esa entrega se convierte en anulación personal, ya no es amor, es enfermedad. Pasamos 2 horas en esa banca, hablando como no habíamos hablado jamás. Luis me contó sobre sus miedos, sobre cómo la presión económica lo había convertido en alguien amargado, sobre cómo había empezado a ver a sus propios hijos de manera diferente después de entender lo que me había hecho a mí. No quiero que mis hijos me vean como un banco, mamá. Quiero que me vean como su papá. Cuando nos despedimos, Luis me abrazó de verdad, no el abrazo mecánico de cumpleaños olvidados o visitas obligatorias. Un abrazo que decía, te amo por quien eres, no por lo que puedes darme. ¿Podríamos hacer esto más seguido?, me preguntó. ¿Vernos así, sin agenda, solo para platicar? Me encantaría, hijo.
Esa tarde llegué a mi departamento con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. No porque Luis hubiera cambiado, aunque era esperanzador, sino porque me había dado cuenta de que mi felicidad ya no dependía de que mis hijos me trataran bien. Era un extra bonito, pero no una necesidad desesperante. Los meses siguientes trajeron sorpresas inesperadas. Ángel también comenzó terapia, aunque le costó más trabajo que a Luis admitir que había algo que necesitara arreglar en su manera de relacionarse conmigo. Patricia intentó algunos acercamientos, pero aún estaba atrapada en la idea de que yo debía volver a ser la de antes. Sandra había dejado de hablarme completamente, lo cual, honestamente, me daba igual. Jimena había intentado vender la casa 2 veces más, pero en ambas ocasiones el licenciado Herrera había intervenido para recordarle que yo era cotitular y que cualquier venta requería mi consentimiento. La segunda vez, me pidió que fuéramos a hablar. Nos encontramos en una cafetería neutral en la Roma Norte, cerca de la casa que técnicamente compartíamos. «Señora Teresa», me dijo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos maquillados. «Creo que podríamos llegar a un arreglo mutuamente beneficioso». «¿Qué tipo de arreglo?» «Usted me vende su parte de la casa. Yo le doy una cantidad justa. Y cada quien sigue con su vida». «¿Y por qué querría yo hacer eso?» Porque es lo lógico. Usted vive en su departamento. No necesita una casa grande. Yo soy joven. Puedo aprovechar mejor la propiedad». La miré en silencio por un momento. 6 meses antes, esa propuesta me hubiera parecido razonable. Hubiera aceptado por evitar conflictos, por no molestar, por ser buena gente. «Jimena», le dije finalmente, «esa casa la compré yo tanto como Julián, con mi pensión, con mis ahorros, con años de mi vida. Y Julián me la dejó porque sabía exactamente lo que ibas a intentar hacer. Pero señora, no la voy a vender. Y si sigues intentando hacerlo sin mi consentimiento, mi abogado va a proceder legalmente por fraude». Se fue de la cafetería sin despedirse, pero ya no me importó. Había aprendido que no toda la gente estaba destinada a formar parte de mi círculo de paz. Una tarde de noviembre, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, plantas nuevas que había comprado porque me gustaba cuidar cosas hermosas, sonó el timbre. Era mi nieto mayor, el hijo de Luis, con una guitarra bajo el brazo. «Abuela, papá me dijo que estás aprendiendo a tocar. ¿Me enseñas lo que sabes?» Esa tarde pasamos 2 horas tocando juntos. Yo le enseñé los acordes básicos que había aprendido, y él me enseñó una canción que había compuesto para un proyecto de la escuela. Por primera vez, mi relación con mis nietos no estaba mediada por regalos caros o favores económicos. Era simplemente abuela y nieto compartiendo algo que nos gustaba. «Abuela», me dijo antes de irse, «mi papá dice que ahora eres diferente, más feliz. ¿Tú qué opinas?» «Yo opino que siempre fuiste bonita, pero ahora también te ves contenta». Esa noche, antes de acostarme, saqué mi cuaderno, ese mismo donde había escrito mi lista de metas después del viaje a Guadalajara, y escribí una reflexión que quería recordar. Hoy aprendí que nunca es tarde para enseñar a las personas que te amen bien, que poner límites no es crueldad sino amor propio, que Dios no nos puso en esta tierra para ser víctimas de nuestros propios hijos, sino para vivir con dignidad hasta el último día. Aprendí que el amor verdadero no se mendiga, no se compra, no se exige. Se da libremente desde la abundancia, no desde la necesidad. Y cuando alguien no sabe recibirlo bien, el problema no es nuestro. Cerré el cuaderno y me preparé para dormir con la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. Afuera, la ciudad seguía su ritmo nocturno, pero dentro de mi pequeño departamento lleno de cosas bonitas y recuerdos nuevos, reinaba una paz que nadie podía arrebatarme, porque finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida, que amar a otros empieza por aprender a amarme a mí misma, y que Dios, en su infinita sabiduría, nunca quiso que yo fuera mártir de mi propia familia. Quiso que fuera Teresa, simplemente Teresa. Y eso, después de 74 años, finalmente era suficiente. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, donde la familia los veía solo como un recurso y no como una persona? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar su valor propio?
Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, quiero invitarte a un momento de calma y recogimiento. Cada historia nos deja heridas y enseñanzas, y es en la oración donde encontramos el consuelo y la fuerza para seguir adelante. Por eso, ahora te propongo elevar juntos nuestras palabras a Dios, buscando esperanza, paz y un nuevo aliento para el corazón. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Dios de la vida y de la esperanza, en este momento me acerco a ti con un corazón cargado de recuerdos, de lágrimas, de silencios que pesan como piedras. Vengo delante de tu presencia con la memoria de Julián, ese hijo amado que partió demasiado pronto, y con el dolor de una madre que se siente invisible entre las personas que deberían cuidarla y honrarla. Vengo a hablarte desde el lugar más profundo de la soledad, desde ese sillón donde tantas veces me senté a rezar un rosario, y desde esa cocina donde el olor a café ya no sabe igual porque falta la risa de quien era mi compañía. Padre bueno, tú sabes lo que significa perder a un hijo, porque viste morir al tuyo en una cruz. Tú conoces el desgarro que siente un corazón materno cuando ve que quienes quedan alrededor ya no tienen compasión, cuando el amor se convierte en desprecio y el respeto en indiferencia. Tú lo sabes, Señor, porque María también lo supo. Ella se quedó de pie al pie de la cruz, firme en la fe, aun cuando el mundo entero parecía burlarse del sacrificio de su hijo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tomes en tus manos a todas las madres que lloran como Teresa, a todas las mujeres que han dado su vida por sus hijos, que han sacrificado anillos de bodas, casas, sueños y juventud por sostener a su familia, y que en la hora de la vejez son tratadas como un estorbo, como una carga, como un cajero automático sin alma. Abrázalas con tu ternura infinita, Señor, porque ellas necesitan sentir que no están solas, que tú las ves, que tú las escuchas, que tú las nombras por su verdadero nombre, hijas amadas. Señor Jesús, tú que consolaste a la viuda de Naín devolviéndole la vida a su hijo, acércate hoy al corazón de quienes lloran frente a una tumba fría, de quienes llevan flores y fotografías, de quienes hablan con el viento como si fuera la voz de su hijo ausente. Haz que en ese silencio profundo no escuchen solo el eco de su dolor, sino también tu promesa de vida eterna. Recuérdales que la muerte no tiene la última palabra, que Julián, y tantos hijos e hijas que partieron, están ahora en tus brazos, donde no hay más enfermedad, ni accidente, ni traición. Padre eterno, danos la gracia de perdonar incluso cuando parece imposible. Ayúdanos a perdonar a las Jimenas de la vida, a esas personas que se aprovechan del dolor ajeno, que convierten la memoria en negocio, que ven en la muerte una oportunidad de sacar ventaja. No porque lo merezcan, Señor, sino porque perdonar nos hace libres, porque el rencor envenena y tú quieres que nuestros corazones estén sanos. Enséñanos que perdonar no es callar, no es seguir soportando abusos, no es permitir humillaciones. Perdonar es soltar la carga y levantar la frente, es decir, ya basta, con la dignidad de los hijos de Dios. Es poner límites y al mismo tiempo entregar el juicio a tus manos justas. Señor, tú que ves en lo secreto, devuelve la paz a las madres que fueron olvidadas en su cumpleaños, a las abuelas que esperaron una llamada y recibieron solo excusas, a las mujeres que criaron hijos que no aprendieron a agradecer. Que ninguna de ellas crea la mentira de que su vida no valió la pena, que ninguna se sienta invisible, porque para ti siguen siendo preciosas, joyas talladas con amor, perlas que brillan aunque el mundo las desprecie. Padre amado, envía tu Espíritu Santo sobre todas las Teresas que viven escondiendo sus lágrimas para no preocupar a nadie. Que ese Espíritu les recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo, que siempre hay un camino hacia la libertad, que incluso a los 70 o a los 80 años se puede renacer y descubrir que la vida aún tiene cosas hermosas para dar, que aprendan a amarse a sí mismas sin culpa, a poner su valor no en lo que dan, sino en lo que son.
Señor Jesús, bendice a las hermanas que acompañan en el camino, como Esperanza lo hizo con Teresa, regalando palabras francas, abrazos sinceros y esa compañía que se convierte en medicina para el alma. Gracias por esos pequeños ángeles en forma de amigas, vecinas o hermanas que aparecen cuando la familia falla, porque a través de ellas tú nos muestras que nunca estamos verdaderamente solos. Padre Celestial, bendice también a los hijos que recapacitan, a los que como Luis se atreven a mirarse en un espejo y a reconocer sus errores. Dales la valentía de pedir perdón de verdad, sin condiciones, sin chantajes, sin máscaras. Enséñales que la verdadera madurez está en honrar a sus padres no con dinero ni regalos, sino con respeto, presencia y amor genuino. Y si alguno aún no cambia, si alguno sigue cerrado, concédenos a nosotros la serenidad de dejarlos en tus manos, sin amargura, confiando en que tú sabrás obrar en sus corazones. Dios de misericordia, hoy te decimos gracias por Julián, porque incluso en medio de su enfermedad y de su partida, pensó en cuidar a su madre. Gracias por esas cuentas que dejó a su nombre, por esa casa que protegió con tanto esfuerzo, pero sobre todo gracias por ese amor agradecido que lo hizo distinto de sus hermanos. Haz que su memoria no se pierda entre cajas de basura, sino que viva en los recuerdos, en las fotografías que capturó, en las sonrisas que provocó, que su vida siga siendo luz para quienes aún caminan en tinieblas. Señor, tú que prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, quédate con las madres solas, con las viudas olvidadas, con las abuelas que sienten que ya no tienen propósito. Recuérdales que cada amanecer es prueba de que aún hay razones para vivir, que aún hay risas por compartir, viajes por realizar, amistades por cultivar, canciones por aprender, sueños por estrenar. Enséñales que su valor no depende de la gratitud de otros, sino de la dignidad que tú les diste desde el principio. Padre de bondad, danos fe para confiar cuando la injusticia parece triunfar. Danos esperanza para creer que incluso las lágrimas sembradas en soledad florecerán en gozo. Danos amor para no dejar que el resentimiento se convierta en dueño de nuestra alma. Y sobre todo, danos la certeza de que tú eres nuestro refugio, nuestro pastor, nuestra roca firme, nuestro Dios fiel que nunca abandona. Hoy te entregamos nuestra historia, Señor, con sus heridas y sus cicatrices. Te entregamos a las Teresas, a los Julianes, a las Esperanzas, a todos los que se sienten invisibles y a todos los que han perdido a alguien que amaban. Tómalos en tus brazos, susúrrales que son amados, y haz que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando llegue la noche oscura, cuando el teléfono no suene y la soledad pese demasiado, recuérdanos estas palabras. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Con esa promesa, dormiremos tranquilos, confiando en que nuestra historia no termina en abandono, sino en victoria, en resurrección, en amor eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.